Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Ya. Bien. Vamos a continuar entonces con análisis optimizante. Y en este minuto vamos a partir analizando lo que tiene que ver con momento óptimo de inicio de un proyecto. Entendiendo por momento óptimo aquel momento, aquel año en el cual se implementan las inversiones. Entonces, si se recuerdan en un esquema que vimos, en una figura en la cual aparecían unas cajitas y fuimos detallando las distintas fases por las cuales pasaba un proyecto, desde generación o análisis de la idea hasta la etapa de abandono. Y obviamente pasando por todo lo que tenía que ver con el estudio de perfil, prefactibilidad, factibilidad técnica económica, diseño, implementación o ejecución, operación y abandono. Recuerden que en todo momento podíamos ir tomando la decisión de si aplazar o no aplazar un proyecto. En este caso en particular, entonces, ese es el concepto que vamos a manejar. Aquí hay que ver si, dadas las condiciones imperantes en los mercados, en el entorno, en el contexto, es conveniente o no realizar el proyecto este año. Invertir este año, cosa que comience a generar flujo el 2023, 2024, etc. Y tal cual vimos la semana anterior, aquí lo que tenemos que ir haciendo es un análisis comparativo de la opción de aplazar el proyecto por un año, o por 2, o por 3, o por 4, según las opciones que se nos presentan. ¿Hay dudas? No, profe. No. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. ¿Quién habló, la Betsabe o la Catherine? Catherine. Ya. Bien, entonces supongamos un proyecto el cual tenemos la opción de invertir hoy día, el año 2022, para que comience a generar flujo el 2023. Eso es lo que allí he denotado, lápiz, a ver, espera un cacho, he denotado por la opción A, el VAN sub A. Tiene un tamaño de inversión I sub 0A y eso, a contar del año siguiente, comenzará a generar flujo de forma sistemática durante un horizonte de planificación o un horizonte de vida del proyecto. Y supongan que el VAN nos dio positivo. Con eso inferimos que el proyecto es conveniente, por lo tanto la decisión sería invertir. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, yo lo sigo. Pero Sí, pienso que tiene la opción de aplazar, si se dan cuenta, piensen hoy día en nuestro país, con todo lo que va a ocurrir de aquí al 4 de septiembre y días posteriores. ¿Hay certeza del desenvolvimiento de los mercados? No, no hay. No hay. Por lo tanto, algún inversionista que tenga en carpeta un proyecto y que lo esté analizando este año puede decidir esperar a ver qué es lo que ocurra con el resultado de la propuesta o la aprobación o rechazo de la nueva constitución y lo que ocurra en los días posteriores. Podría decidir entonces él esperar hasta que las aguas se calmen e invertir, por ejemplo, el 2023 en vez del 2022. ¿Entiende? Sí. Sí, profe. Eso es lo que he denotado por el VAN sub B. Si se fijan, la inversión la diferí en un periodo, por eso que al calcular el VAN la debo descontar por un año a la tasa mínima atractiva de retorno. Lo que estamos haciendo es esto. Supongo usted va a invertir 1.000 pesitos y eso le va a generar flujos por 3 años de 800, 900 y 650. Evaluamos el VAN al 10%, supongo usted, y nos dio positivo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Tenemos la opción de diferir el proyecto en su inicio. Este era el 2022, 2023, 2024, 2025.
pero puedo diferirlo. Y aquí voy a poner, podría ser igual o distinto, que es la inversión que se va a requerir en la misma, 1.000 unidades monetarias, pero eso va a provocar lo que estoy escribiendo ahora. Esa composición de flujos. ¿Me sigue? Sí. Ya. Y le calculamos el VAN. Estamos parados aquí, ¿ah? Estamos parados en este periodo nosotros, aquí. Por lo tanto, al calcular el VAN tengo que descontar todos los flujos, lo que sabemos hacer. Y eso nos dio positivo. ¿Hay dudas hasta ahí? Ninguna. ¿Qué inferiríamos? ¿El proyecto es o no es el proyecto diferido en un año? ¿Es o no es conveniente? Si es positivo, es conveniente. Sí, es conveniente. Listo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Bueno, comparar estos dos. ¿Me sigue o no? Sí. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que mismo que definimos la semana anterior. Es decir, calculamos el delta van. El delta van, ¿qué es lo que es la diferencial de los vanes? Es el van de B menos el van de A. A esto le restamos eso de ahí. Y llegamos a lo que la expresión que está escrita allí. Voy a borrar los monos para que pueda leerla bien. Verifiquen la ecuación, a ver si tienen dudas en la composición de ella. ¿Hay dudas? Al restar, nos va a quedar 0 menos 1.000. Ahí está, positivo. 1.000 descontado por 1 más I. Menos el flujo de 800 pesos descontado, que sería este. Más el flujo del 2026, que sería ese. Este sería la inversión I sub 0A, I sub 0B descontado. Este es el flujo de 800 pesos allí en el mono y este también vale 800, perdón, este también vale 800. Y aquí en la sumatoria me quedan estos flujos. Los voy a poner con rojo, esto. Nos va a quedar más la sumatoria de las diferenciales de los flujos de caja. 1.000 menos 900, 100, descontado por 2 periodos. Después 1.200 menos 650, descontado por 3 periodos. Ahí están esas sumatorias. ¿Lo ven? Sí, yo lo veo. Ya. Entonces, al igual definimos la clase anterior, el criterio de decisión para este nuevo indicador de eficiencia económica, el delta van, nos dirá lo siguiente. Como estoy restando dos números, el resultado puede ser positivo, negativo o cero. El resultado positivo significa que el van de B es mayor que el van de A. Por lo tanto, la decisión sería aplazar el proyecto en un año. Si el delta van fuese negativo, significa que no es conveniente el aplazamiento. Por lo tanto, invertiríamos en el proyecto A. Eso significa hoy día. Y si por esas cuestiones del destino trabajáramos con funciones continuas, podríamos optimizar matemáticamente y encontraríamos que en el momento óptimo de inicio del proyecto se tiene que cumplir que el delta van sea igual a 0. Esto es momento óptimo y esta es la condición de optimalidad económica. Lo mismo que vimos la semana pasada.
ingreso marginal igual a costo marginal. El ingreso marginal por aplazar versus el costo marginal por el aplazamiento. ¿Hay dudas? No, profe. Ahora, suena complejo, pero es tremendamente sencillo. Entonces, damos algunos casos. Primer caso, vida útil del proyecto finita, flujos, los flujos que genera el proyecto son función del año calendario y la tasa de interés es uniforme. Ese supuesto de la tasa de interés uniforme es en esencia lo que hemos concebido hasta la fecha. A pesar de que no tiene por qué ser así, se acostumbra en la práctica evaluar al proyecto suponiendo que la tasa de interés es constante todos los años. No tiene por qué serlo en el mundo real, pero eso es lo que se asume. La tasa de interés fuese distinta cada año, se trabaja con tasa de interés diferenciada. Con la primera expresión que vimos para el banco era la que aparecía dividido por una multiplicatoria, cada flujo. Entonces, vida útil finita, flujo función del año calendario, tasa de interés uniforme. Si así fuera, y además, si I sub 0 es igual, I sub 0A es igual a I sub 0B, podríamos llegar a una expresión sencilla que es esta. Quizá hay una cosa que no entienden, digo, que yo no he explicado todavía, pero como nadie me ha preguntado qué tiene que ver con los supuestos, ¿lo entienden eso, los tres supuestos? Vida útil finita, el proyecto dura 4 años, 5 años, 10 años, pero es finito. Tasa de interés uniforme es lo que hemos ocupado hasta la fecha. El supuesto B, ¿lo entienden? Eh, mm, yo no lo estoy intentando entender. No puedo todavía interpretarlo. Muy sencillo, es esto. Lo mismo que hice hace un ratito. Ya voy a poner distintos números, da lo mismo. Para hacerlo consistente con esto, asumí que la inversión es la misma. Esto. Si este es el 2022, 23, 24, 25, 26, usted tiene un contrato con la Junaef y le tiene que, se lo ganó la propuesta hace un año, por ejemplo, y tiene que proveer de dietas alimentarias a la Junaef. Alimentar a los cabros chicos en los colegios. ¿Qué es lo que ocurre? Como usted se ganó esa propuesta, tiene un contrato amarrado y por lo tanto usted sabe, piensen, a $1 la colación o la ración. El año 1 le tiene que vender 900 raciones y eso le va a generar un ingreso de $1 por ración, 900 pesos, el año 2 700, el año 3 900. Independiente de que usted haya partido el proyecto, digo, el 2022 o el 2023, el 2024 le van a pagar los mismos 700 pesos. Porque eso está estipulado por un contrato a la larga. Y aquí lo que está pasando, si se fijan, es que los flujos son función del año calendario. No dependen de la vida útil del proyecto, no dependen del momento de la inversión, solo dependen del año calendario. El año 2024, el flujo neto son 700 pesos y el 2025 son 900 pesos. ¿Cuándo ocurre eso en el mundo real? Cuando usted se gana propuestas de largo aliento para producir los zapatos o
camisas para los carabineros, para proveer de raciones escolares a la JUNAEP, cuando usted tiene que dar las colaciones en la USACH, etc. ¿Me sigue? Sí, sí, ahora lo entendí. Flujos dependen del año. Del año calendario. No dependen de la experticia de la empresa, de los años que lleva en el mercado. No, no, no. Usted se ganó una propuesta, por lo tanto, y quedó por contrato, usted sabe cuántas dietas tiene que entregar cada año. ¿Entiende? Sí. Profe, ¿ahí puedo asumir que el precio del producto siempre va a ser el mismo? No necesariamente, da lo mismo. Aquí puede que el precio haya bajado. Supón 1000 raciones, a 0,9 pesos, a 0,7 pesos, a 0,9 pesos. Ya. Da lo mismo, el precio puede estar constante, subiendo, bajando, da lo mismo. Lo importante es que el flujo no depende de la empresa en sí, sino que depende del contrato y está estipulado por contrato que te van a pagar 700 pesos. Te van a quedar en términos netos, de que estamos hablando del flujo de caja neto. ¿Entiendes? Da lo mismo el precio, porque no te afecta en una o en otra condición. Independiente que tú hayas partido el proyecto el 22 o el 23, el precio que estipulaste ya está implícito aquí en el flujo. ¿Me sigue o no? Sí, sí. Eso. Entonces, si se dan cuenta, cuando usted resta 700 menos 700, es lo que está metido ahí, 0. 900 menos 900, 0. Se anulan estos términos. ¿Y cuáles van a quedar presentes? Si observan, estos se anulan, los que puse en el recuadro celeste. ¿Cuáles quedan presentes? I sub 0A, que es igual a I sub 0B, ese flujo y aquel. Esos son los únicos que van a quedar presentes. ¿Me sigue o no? Sí. Ya, si eso lo manipula, digo, trabaja la ecuación, va a llegar a esto. Y aquí, una vez más, está metida la condición de optimalidad económica, que tenía que ver con la condición de ingreso marginal igual a costo marginal. Y aquí sí es claro la interpretación, ya no depende de que yo sea adverso o no al riesgo. Aquí tiene que ver con lo que está ocurriendo en la práctica con este esquema. Si se da cuenta, aquí hay dos tipos de beneficios. ¿Cuáles? Los que están a la izquierda. Cuando usted decide aplazar y no invierte el 2022, ¿qué es lo que puede hacer con estos 1000 pesos? Los coloca en el banco. Por lo tanto, el banco le va a pagar interés. Ahí está. ¿Me sigue? Sí. Sí, profe. Ese es parte del beneficio del ingreso marginal. Y además va a recibir este último flujo en el año 24. Lo tiene que descontar, pero recibe ese último flujo, el del 2024. Estos son los beneficios de la decisión. Bueno, pero en toda decisión hay beneficio y costo. ¿Cuál es el costo? Si observan aquí, váyanse a lo que yo escribí manuscrito, los flujos. Cuando usted decide aplazar el proyecto en un año, renunció a recibir estos 900 pesos. Ese es el costo de la decisión. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ya. El caso que viene es una incluso simplificación de este y que es el más sencillo de todos. Pero no pierdan la idea y la conceptualización de los supuestos. Vida útil infinita. Flujo, función del año calendario, tasa de interés uniforme. Si así fuere, me voy a devolver. Y se dan cuenta, si la vida útil fuese infinita, supongan aquí el flujo
pero ¿por qué no me toman lápiz? Del 3 al infinito menos 1 se van a ir cancelando al hacer las diferenciales. Esto va a seguir ocurriendo. Se van a cancelar. Y habría que descontarlo a un número mayor que 1 por infinitos periodos. 1000, supongamos que la tasa del 10 elevado a infinito. ¿A qué tiende este número? 1 partido por un número que tiende a infinito. ¿Estamos, niños? No es un número. ¿Cuánto es? ¿Cómo no es un número? Indeterminado. ¿Cómo indeterminado? 1000 partido por un número tremendamente grande. ¿Qué tiende? Ah, 0. Pero pues, Sí. Pablo, matemáticas básicas, octavo básico. Listo. Entonces, ahí desaparece ese último sumando también, y llegamos a la expresión más sencilla. El costo de la decisión, el renuncio al flujo del año 1. El beneficio, los intereses que ganaríamos por depositar la platita por un año. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ya. Entonces veamos un ejemplo al tiro. Ahí. Lo mismo que la otra vez. Si se dan cuenta, aquí tenemos la opción de aplazar el proyecto hasta por 3 periodos. Podemos iniciarlo el 22, o el 23, o el 24, o el 25. Por lo tanto, para determinar cuál es el momento óptimo de inicio del proyecto, lo que tenemos que hacer, al igual vimos la semana anterior, es ir comparando sistemáticamente entre 2 opciones. En este ejemplo, ¿cuántas comparaciones a lo menos tenemos que hacer para asegurar llegar al momento óptimo? 3. 3. Listo. Yes. Pero también, al igual que vimos, lo podemos hacer a lo bruto o con el indicador que acabamos de explicar, que era el del tamaño. Y a lo bruto, ¿qué significa? Acá, al diferir el proyecto, las actividades no son las mismas. Por lo tanto, lo puedo interpretar como 4 proyectos distintos y a lo bruto, ¿qué haría? Le calculo el van a los 4 casos y opto por el van mayor. Punto. Eso es a lo bruto, pero no por eso es incorrecto. Véanlo, verifiquen que lo entienden. Nunca olvide la decisión de si aplazar o no aplazar. Usted la está tomando paradito aquí. Por lo tanto, calcula el van y descuenta todos los flujos a esa fecha. Díganme si lo entienden. Sí, sí, se entiende. Listo. Y aquí solo por inspección ocular, es decir, mirando los resultados, ¿cuándo conviene iniciar el proyecto? ¿Qué año? El año 2, El año 2. El año 2. ¿Por qué? que tiene un van superior a los demás. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profesor. Ahora que hay más gente, lo reitero, para que se corran la voz con los compañeros.
La próxima semana hay control. Control 2. La próxima semana hay control hasta lo que veamos hoy día. ¿Hay dudas de lo que tenemos en Profe, pizarra? ¿Hay dudas? profe, la fecha de la segunda PEP, ¿para cuándo está fijada? 3 de agosto, dijo la escuela. Listo, profe. Vale, gracias. 10 de agosto, la por 17 de agosto, el examen. ¿Hay dudas con el ejemplo? No, profe. Y la forma académica de resolver sería esta. Que ahí yo lo tengo hecho en un Excel, pero lo voy a escribir. Por lo menos para alguno de los casos. Calculo el delta van de iniciar el proyecto el año 1 versus el año 0. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera, estoy paradito aquí. 0 menos 6.000. 6.000. Menos 7.000 menos 6.000. Menos 13.000. 7.000 menos 4.000. 5.000 menos 4.000. 5.000 menos 0. No me acuerdo cuánto era la tasa. El 12%. El 12. Descontado al 12 por un año, al 12 por 2, al 12 por 3, al 12 por 4. ¿Alguien puede hacer ese número, por favor? Pero yo lo voy a escribir, pero verifíquenlo. Sí, profe. Da eso, aproximado. Sí, Por lo profe. tanto, la decisión será Aplazar. aplazar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Comparar aplazar 1 versus aplazar 2 años. Entonces me corro. El monito ahora se me mueve para acá. Delta van 2 versus 1. Aplazar 1 o aplazar 2. 0 menos 7.000, 7.000. Menos 8.000, menos 7.000, menos 15.000. 8 menos 5, 3. 8 menos 5, 3. 7 menos 0, 7. Descontado al 12 por 1, al 12 por 2, al 12 por 3, al 12 por 4. Y eso da 2.583. 2.583. Mayor que 0. Decisión, Aplazar. aplazar. Me vuelvo a mover en el eje temporal porque ya sé que entre 1 y 2 conviene aplazar 2. Por lo tanto, ahora comparo 2 con 3. Paro aquí.
8.000 menos 17.000, 0, menos 2.000, 3.000, dividido por a 2 elevado a 1, a 2, a 3 y a 4. Y eso es alguien que haga el número, por favor. Menos 6.696. Menor que 0. Eso significa No aplazar. no aplazar. Por lo tanto, tomo el año óptimo, es el año base. ¿Cuál es el año base en esta comparación? El 2. Ahora, si observan el Excel, estos números son distintos a los que tenemos aquí. Porque estos están expresados en pesos del año 0. Los 3 números que hay ahí en la tabla. Mientras que este está expresado en pesos del año 0, esto en pesos del año 1 y esto en pesos del año 2. Entonces, ¿cómo puede darse cuenta que está correcto lo que hicimos? Este son 2.583 pesos del año 1. Para llevarlo a pesos del año 0 hay que descontarlo al 12 por un periodo. 2.583 dividido por 1,12, 2.306. Menos 6.696 dividido por 1,12 elevado a 2, 5.338. Es correcto lo que hicimos en cualquiera de los dos casos. O en cualquiera de los tres, si lo hacen con un Excel. ¿Hay dudas? No, profe. No hay duda. Señoritas jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. No, profe. Perdón. ¿Hay dudas? Niños. Bien. No por acá, profe. Ya. Bien. Otro atributo importante es la localización. Todo proyecto, independiente que sea una oficina virtual, pero tiene que tener una localización. En alguna parte usted va a instalar las dependencias de su organización. Y reitero, puede ser una cuestión virtual. Si usted se dedica a la prestación de servicios por Internet, no importa. Pero para efectos del servicio de impuesto interno tiene que dar una localización. ¿Y qué es lo que va a hacer? Tratar de encontrarla mejor. A pesar de que es por vía online o vía remota, usted va a tratar de encontrar alguna locación donde el servicio de Internet sea el mejor posible, esté dentro de los o cercano a medios de ¿cómo se llama? De transporte urbano, donde la gente, si es que va a tener funcionarios o colaboradores, donde la gente pueda llegar a la hora, etcétera. Entonces hay que encontrar una localización. Y hay que tener cuidado, sobre todo en el caso de empresas fabriles o manufactureras, que se van a dedicar a la producción de algo. ¿Por qué? Porque la localización es un atributo en general, no siempre, pero en general, de largo plazo. Fíjense en Lusach, ¿cuántos años llevan la misma localización o locación que presta el servicio educacional a la comunidad? ¿Cuántos años lleva ubicado allá en Alameda con Estación Central? Décadas, no sé cuánto, pero Desde que partió, par- 150 años, 170 años, cualquier año lleva. En general, las empresas, fíjense el Parque Arauco, que es una empresa,
¿Cuántos años lleva en la localización que tiene? La ha ido adaptando, la ha ido haciendo crecer, aumentó los estacionamientos, le agregó otro, un mall al lado, pero en esa locación, ahí en Kennedy, ¿cuántos años lleva? Desde que partió. ¿Me entiendo, no? Sí, En el ejemplo que yo digo, una oficina virtual, bueno, hoy día estoy instalado en Providencia con Pedro Valdivia, pero si me suben mucho el arriendo de la oficina por hora, me cambiaré al centro. Ahí es irrelevante prácticamente. Pero muchas de las empresas, la gran mayoría de las empresas, la localización tiene un carácter de permanente, entonces hay que tener cuidado. ¿Hay dudas? no, profe. No, profe. Lean esta lámina. ¿Ya? Sí, por acá sí. Niños, ¿hay dudas? No, ninguna, profe. No, profe. No, profesor. Entonces aquí yo les voy a describir, digo, un método que es de Nasir y Reinaldo Zapag, que es un método de pesos posicionales y que consiste en la construcción de un índice relativo que nos permite ir comparando distintas localizaciones en de a pares, en de dos en dos. Y se construye pensando en una minimización de costos. Y obviamente, si definimos el indicador como costos, su objetivo será, entonces, ya lo dije, pero no importa, será maximizar o minimizar los costos. Ustedes debieran quedarse con la localización que ofrezca mayores o menores costos. Menores. Ya, es una cuestión de criterio. Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso es identificar cuáles van a ser los factores de localización. El segundo paso consiste en determinar cuál es el peso específico que tiene cada uno de los atributos o factores de localización. ¿Por qué? Porque este método nos permite tomar o cuantificar en forma conjunta elementos que sean objetivos con otros elementos que tengan un carácter subjetivo, pero mediante la asignación de un carácter para ese atributo y de un peso específico, y mediante la construcción del índice, que es el tercer paso, podemos tomarlos en forma conjunta. Entonces, lean hasta el segundo paso. Todo aquel atributo que sea cuantificable en dinero quedó implícito en el perfil del proyecto. Recuerden lo que era el perfil, la disposición temporal de ingresos y costos. Pero adicionalmente, alguno de esos atributos también nos permite determinar la localización óptima. Entonces, esa información la tomamos para construir el índice relativo, que lo explico al tiro, que es el tercer paso. Todo elemento que sea cuantificable en dinero poseerá carácter de costo. Todo elemento que obedezca a una
cuestión, alguna característica no dimensionable en dinero, diremos que tiene un carácter de puntaje. Y adicionalmente, y ahí ya hay una cuestión subjetiva, y ahí adicionalmente hay otro elemento de carácter subjetivo, y es la importancia que el evaluador le dará a cada uno de los atributos. ¿Me entienden o no? Sí, se entiende. Como en cualquier decisión, usted se fija en determinadas características cuando compra algún artículo, pero hay alguna de esos atributos, alguna de esas características que son más importantes que la otra. Y ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Está relativizando y sin decirlo quizás porque lo hacemos de forma autómata, le damos un peso específico o un factor ponderador mayor que a otro atributo o característica. Quiero comprar un televisor. Quizás lo más importante para mí puede ser la calidad de la imagen, o el tamaño de la pantalla, o el largo del cable. Pero ciertamente, ¿cuál me parecería mucho más importante a mí? La calidad de la imagen, en vez del largo del cable. No sé si me entiende. Que puede Sí. ser importante porque quiero colocar la tele en alguna parte y tengo que tener un cable de a lo menos 1 metro. Pero si tiene 1 metro, o 1,10 m, 1,20 m, me da lo mismo. ¿Me entiendo, no? Es lo menos importante. Pero sí la calidad de la imagen, o el tamaño, que sería el número de pulgadas, todo lo que ellos conocen. ¿Me entiende? Sí, lo Bueno, entiendo. ese es el concepto aquí que hay detrás. Cada uno de nosotros, en la decisión que estemos analizando para la localización, le va a terminar dando un peso específico a cada uno de los atributos que está tomando en cuenta para discernir cuál es la mejor localización. ¿Hay dudas? No, por aquí no. No, Listo. profe, por ahora no. Bueno, y lo tercero es la construcción del índice relativo, y reitero una vez, otra vez, que se trata de un índice relativo definido para una minimización de costos. Entonces, ¿cómo se construye el índice? Comparando, aquí I sub R, tercer paso, I sub R, índice relativo, de A comparado con B. ¿Y cómo lo construyo? Como la multiplicatoria de los atributos, los SA, los atributos Jésimo en la localización A, partido dividido por el mismo atributo para la localización B, elevado a P sub J, que es el ponderador relativo que le estoy dando a cada uno de los atributos. El peso específico es un ponderador. En la multiplicatoria. Como aquí estoy haciendo un cociente, se sabe, al dividir dos números entre sí, el resultado puede ser mayor a 1, igual a 1, menor que 1. Como es un cociente, comparamos contra el neutro multiplicativo, que es la unidad. Si el cociente es mayor que 1, significa que el costo promedio ponderado de A es mayor que el de B. ¿Qué localización escogerían? B o A. Ah, B. Costo promedio ponderado de A mayor que el de B, cociente mayor que 1. ¿Cuál tiene mayor costo, A o B? B. Me cago. no, A tiene más Ah, costo. perdón. A. A tiene mayor costo, por lo tanto, ¿con qué localización se quedan? La B, Pues la B. Si fuese menor que 1, con A. y si fuesen igual a 1, Es indiferente. indiferente. Listo. Ahí está explicitado el criterio, véalo. ¿Hay dudas?
No, profesor. Ya, vamos a un ejemplo. Aquí no nos dieron la información, aquí estoy mostrando un ejemplo solo para que sepamos cómo calcular el índice. A continuación vamos a analizar uno en el cual usted va a tener que pensar un poquito. Hay otros métodos más complejos que esto, que tratan de estandarizar los factores o los ponderadores, pero a la larga se sustentan como base en este método. Este método, a pesar de lo sencillo que es bastante bueno, bastante adecuado. Reitero, esto es de Reinald, el método está descrito por Nasir y Reinaldo Zapag, que creo que es uno de los libros que les mandé, ¿o no? Me parece que el fin de semana les mandé unos libros por correo. Sí. Sí, profe. Sí, 3. Sí. Sí, el Fontaine, el Tarquin y Leland y uno de los hermanos Zapag. No me acuerdo cuál, pero les mandé uno de los hermanos Zapag, de Nasir y Reinaldo, que me tocó trabajar varios periodos con ellos. Digamos, cursos paralelos de evaluación. Proyecto de inversión era, creo. Ya es. Bien, aquí es solo la aplicación directa. Esta columna, olvídese, vale nada. Ahí no sé por qué la puse, me dio la tontería y agregué una columna que aporta nada. Olvídese. Aquí es 4 elevado a 4. Entonces, nos dan 5 factores localizacionales. 2 de ellos son cuantificables en dinero, el 1 y el 2, y 3 no son cuantificables en dinero, por lo tanto tienen un carácter de puntaje y nos dan los valores de cada uno de esos atributos para las 2 localizaciones, la A y la B. Y nos dan los factores ponderadores o el peso específico. Si observa esta tabla, ahí, ¿cuál es el atributo menos importante para este evaluador? Al que le está otorgando un menor peso específico. El primero, El primero, ¿cuáles son los más importantes? el segundo y el quinto. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Y ahí de abajo está escriturado el índice relativo. Vea si lo entiende. $10.000 partido por 30.000 elevado a 1 por 2 millones partido por 1,5 millones elevado a 4 por 5 partido por 2 elevado a 3 por 4 partido por 4 elevado a 3 por 4 partido por 7 elevado a 4. Lo simplifiqué ahí para reducir las fracciones que eran reductibles. Nos quedó 1/3, 4/3, 5/2, 1, 4/7, elevado a la potencia respectiva. Y finalmente el índice relativo nos da 1,755. Por lo tanto, eso está connotando que el costo promedio ponderado es mayor A que el de B. Eso significa entonces que nos quedamos con la localización, La B. la B. ¿Hay dudas? No, ninguna, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Betsabe, Catherine, No, profe. No por hola, ahora. Betsabe se nos fue. Ah, no, ahí está. Betsabe, ¿está ahí? Ve, me deja el micrófono prendido y se va. Betsabe. Ya. Bastián, ¿está ahí? Sí, profe. Joaquín. Sí, los 3 hombres han Acá, hablado. profesor. Sí, Acá estoy. los tres hombres han hablado. Ya. Profesor, una pregunta con respecto a esto que estamos revisando. Sí. Este factor ponderador yo se lo doy en función de lo que yo veo prioritario, por Sí. ejemplo. Sí, aquí por eso dijimos que aquí ya se va a incluir una cuestión subjetiva.
Entiendo. que el impacto que tiene ese atributo para el evaluador en cuestión. Comprendo. Y eso, por ejemplo, no sé, yo podría basarme para, por ejemplo, ya, supongamos que esto yo lo planteo frente a una comisión o un consejo de la empresa y ¿Mm? tendría que, no sé, justificarme, por ejemplo, decir, ya, esta locación cuesta X cantidad y esa cuesta Y cantidad. No, Y... aquí, cuidado, cuidado. A pesar de que estamos diciendo que estamos hablando de costos, este número, el último, 1755, Ujú. no es en pesos, Ah, no, no, claro, es un factor. nada más. Ya, Sí. dime. Entonces, yo, por ejemplo, me podría basar, no sé, en la, en, por ejemplo, no sé, el precio de este arriendo en Sí, cuestión, sí, o bien de este bien raíz también, no sé, por sí. ejemplo, de la, ¿cuánto le llaman a esto? Lo que se paga anualmente, por lo que tengo entendido, son Las contribuciones. las contribuciones. Por ejemplo, las Sí, contribuciones, por ejemplo, acá es más caro que sí. la otra comuna, y Es, etcétera. es muy bueno el ejemplo que me dijiste. Suponte que esto, tú vas a arrendar un local. Ujú. En una locación te cuesta 2 palos, en la otra palito y medio. Pero las contribuciones son más caras en B que nada, por ejemplo. Da lo mismo. Pueden Ah. ser más caras o más bajas, como lo tengo aquí. Y suponte Ujú, que el aseo municipal, que es parte de lo que te cobran en la contribución, es ujú. 10.000 pesos en la B, 30.000 Ya. pesos en la A. ¿Me sigue? Al revés Sí, dije, sí. ¿ah? Lo dije Ujú. al revés, cuidado. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, sí, Ahora, claramente estos dos atributos te importan, porque tienen claro. que ver con la localización y la municipalidad. Pero no hay Creo que sí. duda que es absolutamente preponderante cuál el costo del arriendo o el aseo municipal. El, el, el costo del arriendo Por frente eso al le dije aseo. un Sí. factor 4 y al otro un factor 1. ¿Me entiendes? Entiendo, entiendo. ¿Hay dudas? Muchas Niños, ¿hay dudas? No, profe. Aquí por Ya. aquí no. No, profe. En este ya tienen que pensarlo un poquito más. Es que ya no lo estudió antes de la clase, no tiene sentido que ahora se cuartee y lo mire ahora. Traten de pensar. Déjenme que voy 22167. Y para que esté completa la información en la misma tabla, nos dan los P sub J, los ponderadores. 2, 2, 1, 6. Léalo. ¿Cuántos factores localizacionales nos están ofreciendo? 5. 5. Y observa por las dimensiones cuántos de ellos son cuantificables en dinero. 3. 3. Esos 3 quedaron metidos en los perfiles, en los flujos de caja, de las 3 alternativas que yo hago. ¿Me sigue o no? Sí. Pero además nos permiten discriminar respecto de cuál es la localización óptima para este proyecto. Y si siguen leyendo, para abajo, hay 2 factores que en este caso es la disponibilidad de mano de obra y de materia prima, que no son cuantificables en dinero. Profe, una pregunta. Aquí ¿Ves? como son 3 localizaciones, habría que hacer 2 comparaciones, igual que Obvio, como lo hicimos. obvio, Ah, ya. eso no cambia. La forma de pensar que es lo relevante que me interesa que ustedes aprendan, más que las técnicas y las herramientas y las fórmulas, que aprendan a pensar. Ojalá el día de mañana ustedes les paguen por pensar y no por ir a hacer horas poto a la empresa. Y de estar sentado sin aportar.
sino que les paguen por lo que piensan y por lo que aportan. Disculpe que sea tan brutal, pero eso es lo que creo y eso es lo que siento. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, si se Bien. dan cuenta, los dos últimos factores no son cuantificables en dinero. Y entonces ahí, en esa puntuación que nos están dando, también ya hay un carácter subjetivo de la visión que presenta el evaluador. ¿Me entiende? Que obviamente frente a un directorio, a la jefatura en una empresa, usted tiene que justificar. ¿Por qué aquí puse 10? ¿Por qué puse 4? ¿Por qué puse 7? ¿Por qué puse 5? ¿Me entiende? Sí. Ya. entiendo. Pero claramente este es un análisis comparativo. Y nos dieron los P sub J. Ciertamente para este individuo, ¿cuál es el atributo menos importante? De ventas, El más importante, la mano de obra. la disponibilidad de mano de obra. No es la mano de obra per se. ¿Hay dudas? No, Listo. profe. No, Hay profe. que comparar ahora. Punto. Entonces, yo voy a escribir una de las comparaciones. Entonces, si han entendido hasta el minuto, este atributo, el 1, ¿qué carácter tiene? ¿Costo o puntaje? De costo. El segundo, De costo. tercero, Ese es ingreso. sí, pero cuidado. Todo lo que sea cuantificable en dinero tiene carácter de costo. Ah, ya. Entonces sería costo. Y de estos dos de abajo, Puntaje. puntaje. Entonces, yo voy a escribir aquí abajito, al cambiar la lámina no voy a tener problemas. Pero como no, da mi edad, no soy capaz de retener las cifras. Y no me interesa perder neuronas en estupidez. El índice relativo entre A y B lo construiríamos. Entre A y B, voy a comparar estas dos. 100.000 partido por 50.000 elevado a 2. por 2. 80.000 partido por 120.000. Parece que le puse cero de más. $100.000 elevado a por 1.200.000 partido por 900.000 elevado a 1 por 6 partido por 6 elevado a 6 por 10 partido por 6 elevado a 6. Ya, en eso que yo construí hay un error. O no sé si un error, pero hasta ese minuto, hasta lo que yo tengo escrito, está incompleto. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la inquietud, con la observación que tuvo un compañero. Y yo le dije, independiente de aquello, cuando sea cuantificable en dinero, tiene carácter de costo. Ahora usted tiene que entrar a picar. El costo de transporte de materia prima, ¿es de verdad un costo? ¿Un elemento de costo?
Sí, Sí. El costo de transporte de producto terminado es un elemento de costo. Sí. sí. Las ventas son elementos de costo. No. No. Entonces hay que trabajar con el concepto de costo-oportunidad. ¿Se acuerdan en algunos ejemplos que realizamos cuando decíamos, cuando yo decido quedarme con el camión viejo, renuncio a venderlo? Y ahí está implícito el costo-oportunidad de la decisión. ¿Se acuerdan o no? Sí. Aquí pasa lo mismo. Cuando yo opto por la localización A, dejo de vender lo de la B. Eso sería el costo. Y cuando opto por la B, dejo de vender lo de la A. ¿Qué significa? Que esta potencia, este tercer atributo, déjeme cambiar el color del lápiz rojo, este tercer atributo, al ser un elemento de ingreso, yo lo debiera invertir. Lo más fácil, ¿qué es lo que hago? Le cambio el signo a la potencia. ¿Se acuerdan de propiedad de potencia? Elevar a -1 significa invertir la fracción, ¿o no? Sí. Ya. Y lean el último párrafo y la última tabla. La disponibilidad esperada de... Materias primas. No, está bien, pero no quise seguir leyendo yo para que lean solito. Léala y entiéndame lo que nos están dando. En esta tabla, resumen, que nos entregan para los dos últimos factores, estos están dispuestos en términos de beneficio o costo. Beneficio. Beneficio. Porque nos dicen esto, a mayor puntuación, mejor disponibilidad. Por lo tanto, lo están ofreciendo como un atributo positivo o negativo, ingreso o costo. Positivo. Por eso, como ingreso o costo. Como ingreso. Por lo tanto, Negativo. ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con la fracción inversa, con la potencia inversa. Ahí está correcto. ¿Hay dudas? No, profe, por ahora. Profe, entonces si dijera menor disponibilidad, ahí sería positiva la potencia. Correcto. Ya. Y te lo hubieran ofrecido de verdad como un elemento de costo. Ya. Bien. Entonces construimos el índice para comparar A con B. Ahí está. Y nos da 0,037. Eso significa que entre A y B debiéramos optar por ¿cuál localización? Por B. Por B. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Comparar con C. Sí, pero cuidado, pues, niño, el índice es mayor o menor que 1. Mayor. ¿Cómo mayor? Perdón. Es menor que 1. Por lo tanto, entre A y B, ¿con cuál te queda ahí? Con A. ¡Ah! ¿Qué habría Sí. que hacer ahora? A comparar con C. Listo, lo escribimos, ahí está. Y el índice nos da 0,12. Por lo tanto, entre A y C, ¿qué localización conviene? A. La localización A. Ciertamente, al confrontar como el neutro multiplicativo es la unidad, usted al tiro con estos resultados, sin siquiera calcularlo. En la lámina que sigue está calculado, pero esto se acerca más a 1 que a aquello. Por lo tanto, el orden debiera ser A, C, B. El orden de prelación debiera ser A, es la mejor localización, le sigue C y finalmente C. Le sigue C y finalmente B. ¿Hay dudas? Ahí está, para los incrédulos calculados, ese 3,335 es nada más que el cociente entre 0,12 partido por 0,037. Eso nos da el que sigue. Entonces ahí usted al tiro se da cuenta que conviene entre C y A conviene C. Entre C y B conviene C.
perdón. Solo mirando este resultado. Pero si no lo cree, hágalo. Ahí está la última comparación. Y por lo tanto, el orden de preferencia sería ACB. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, por Tranquilo, ahora. Yael. Ya, entonces hacemos un recreíto de unos 10, 15 minutitos. Tengo las 20:13 hasta las 20:28. Ya, profe. Muchas gracias. Acuérdenme después de reanudar la grabación. Aquí, Los demás estarán. no sé, yo recién llegué. Sí, profe. Ya, Sí, profe. ok. Bien, Sí, profe. aquí vamos a ver ahora el caso en el cual se trabaja con tiempo continuo, y en este caso lo que vamos a analizar es el momento óptimo de término de un proyecto. El momento óptimo de término de un proyecto. Y aquí, que tiene que ver más con fines académicos que del mundo real, en el mundo real nos va a pasar lo que hemos visto hasta el minuto. Vamos a estar trabajando siempre con funciones discretas, es decir, con situaciones discretas, y ahí vamos a trabajar con el operador delta. Y nunca se nos va a dar esa condición de igual a cero. Vamos a cambiarnos delta van positivo, delta van negativo. Lo mismo en el de localización, a menos de que construyamos un ejercicio en particular, el cociente va a ser 1. Nos vamos a declarar indiferentes, porque podríamos llegar a un absurdo tal como, por ejemplo, me da lo mismo instalarme en Avenida Mata con San Diego que en la dehesa, o una localización. Imposible. Solo por fines de la casualidad nos podría dar que el cociente fuese 1. Lo mismo va a ocurrir en el mundo real. Siempre nos vamos a estar moviendo en situaciones discretas. El delta van es positivo o es negativo. Pero aquí vamos a ver un ejemplo que nos permite encontrar el momento óptimo de término de un proyecto y que sí podemos aprovechar el instrumental teórico académico, y que es trabajar con las derivadas y optimizar, encontrar los puntos críticos, lo que sabemos hacer desde el método clásico de optimización. ¿Hay dudas? Y aquí lo único que tiene que recordarse, quizás no es lo único, es importante que se nos recuerde, es el concepto de tiempo continuo. Aquí esto ocurriría cuando, piensen en el mundo real, cuando usted, por ejemplo, como en el ejemplo que se nos ofrece, un bosque. El bosque va cambiando de valor en forma continua. A pesar de que lo vamos a trabajar con resultados que nos van a llevar, porque lo construí así el ejercicio para que nos dé números enteros, aquí vamos a trabajar con números enteros. Ciertamente lo que está indicando es que usted puede cortar, en un caso como este, los arbolitos, el año 3 o el año 3 con 5 horas, o el año 3 con 5 horas y 7 minutos, o el año 3 con 5 horas, 7 minutos, 8 segundos. Eso es imposible en el mundo real. No sé si me entienden. ¿Hay dudas? No, profe. Pero para efectos de que vean la aplicación del instrumental teórico, vamos a resolver este ejemplo. Entonces, lean.
Me avisan cuando estén. ¿Ya? Sí, profe, creo que sí. Bien. Y para esto tienen que recordarse del concepto de capitalización continua, que lo vimos en matemática financiera. Cuando hablamos de la relación entre la tasa de interés efectiva y la nominal, hicimos una aproximación a lo que era la capitalización continua. Y en los apuntes ustedes tienen descrito formulario para tiempo discreto, que es lo que hemos ocupado todo el semestre hasta el minuto, y en tiempo continuo. Y ahí lo que tiene que recordarse es que cuando hablamos de capitalización continua, el factor de conversión 1 más i, que puede ser un factor de capitalización o de descuento, se transforma en e elevado a r. La constante es el número e que conocen, ¿eh? Donde i es la tasa de interés efectiva en el periodo de pago, el año, generalmente, según lo que habíamos visto en su minuto, y r es la tasa nominal, es e elevado a la tasa. Este es el factor de conversión. Entonces, si estoy capitalizando, multiplico por e elevado a más r, 1 por 2, por 3, por t, por n, por los periodos que sean. Si estoy descontando, me queda dividido por e elevado a r, es decir, e elevado a menos r. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, este lo vamos a mostrar solo con fines didácticos, pero ojalá lo logren entender. La inversión está dada por I de Q de T igual 0, la tasa de interés de mercados del 10% real capitalizable continuamente. Cuando nos dicen capitalizable continuamente, debemos pensar en tiempo continuo. Y eso nos va a significar entonces que construimos el VAN de la siguiente manera. Aquí. Entonces, el VAN es igual a menos I de Q de T igual 0 por Q de T por E elevado a menos RT. Este es el término o el factor de descuento, E elevado a menos R. Por T, porque no conozco durante cuánto tiempo debemos descontar los flujos. ¿Entienden la situación? Es un bosque. Usted plantó el bosque, echó las semillitas, las regó, los arbolitos empezaron a crecer y en algún minuto los va a cortar. ¿Entiendo, no? Y va a vender la madera. Eso es lo que nos están preguntando. ¿En qué año conviene talar el bosque y vender? ¿Me entiende? Sí. Sí, profe. Listo. Pero yo no sé si al año te vale 1, te vale 2, te vale 4, te vale 14, no tengo idea cuándo conviene talar. Entonces debemos descontar ese beneficio por algún número de periodo en tiempo continuo. Lo planteamos. Si se recuerdan, PDT, beneficio, o QDT, miren, QDT es igual a 20.000 factor de T más 1. Nos dicen que la inversión es cuando T vale 0. Si T vale 0, reemplacen aquí en la expresión. 0 más 1 1, por 20.000, 20.000. por lo tanto la inversión es 20.000. Y después, ¿qué tenemos que hacer? El valor del bosque, el VAN, va a ser igual a menos 20.000 más esa función, que es el beneficio, factor de T más 1 por E elevado a menos R por T. Esto es el factor de descuento por T periodos de este flujo, del 20.000 factor de T más 1. ¿Me sigue? Sí, lo sigo. Sí, profe.
Entonces, ahí tenemos escriturado el van, ya reemplazando los datos. Aquí, ojo, préstenme atención un ratito, dejen el R, no lo reemplacen por 0,1 para que podamos entender otra cosa. Entonces, aquí lo que hice fue distribuir la multiplicación por sobre esa suma, 20.000 factor de t más 1 por e elevado menos rt, tomamos 20.000 por t por e elevado menos rt, más 20.000 por 1 por e elevado menos rt. Y lo tenemos escrito ahí. Y aquí, como esto es una función continua, para encontrar el momento óptimo de liquidación de la inversión, es decir, qué año nos conviene cortar los arbolitos y vender la madera del bosque, derivamos respecto de t, que es lo que dice el método clásico. Acuérdense que son 2 etapas. Primera, encontrar la primera derivada igualar a 0 y con eso encontramos puntos críticos si es que existen. Luego obtenemos la segunda derivada, evaluamos en los puntos críticos y nos damos cuenta si se trata de un mínimo o un máximo. Entonces, primer paso, primera derivada de van a de t, hay que derivar esto. Para los que no se acuerdan, la derivada de esa expresión de i a de x es a por e por a elevado a, por e elevado a x. Lo otro que tienen que recordarse, esto, de i a de x sería f' de x por g de x más g' de x por f de x. Esta es la derivada de un producto, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Ya. Y lo otro, que también es importante que se recuerde, la derivada de un cociente. F' de x por g de x menos g' de x por f de x partido por g de x al cuadrado. Eso lo tiene que recordar porque hay que ocuparlo en este ejemplo. Ya voy a borrar lo que escribí a mano, ¿eh? Pero tiene que recordarse. Entonces, derivamos respecto de t con la regla que puse allí, que escribías y que ahora ya borré. Igualamos a 0. Si observan, este término 20.000 por e elevado menos rt aparece en los 3 multiplicando. Lo simplificamos, entonces nos queda 1 menos rt menos r igual 0 y hay que despejar t. 1 menos r, desde aquí, 1 menos r es igual a r partido por t, por lo tanto el tiempo óptimo es 1 menos r partido por r, es decir, 1 partido por r menos 1. Y ahora reemplazo recién el dato. Si r, nos decían que la tasa de interés era del 10% anual, r vale 0,1. 1 partido por 0,1, 10. 10 menos 1, 9. Es decir, habría que talar el bosque al 9º año. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Y nos pedían encontrar el VAM máximo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Calcular el VAM. Reemplazar los datos en esta expresión y nos da que el VAM de t igual 9 es 61.314. ¿Hay dudas hasta allí?
No, profe. Bueno, como este ejemplo lo estamos haciendo básicamente por fines académicos, la idea entonces es que verifiquemos la condición de optimalidad. ¿Qué significa eso? Que hay que verificar la condición de segundo orden, que es el D2 van a DT2. Aquí hay que encontrar la segunda derivada, evaluar en el punto crítico para t igual 9 y verificar si esa segunda derivada es positiva o negativa. Si la segunda derivada es negativa, encontramos el van máximo. Si la segunda derivada es positiva, el van es mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar el resultado de la primera derivada, era esto, y volver a derivarlo respecto de t. No me interesa que se me pierdan con la joda matemática. Aquí está la. Después, si lo hace con calmita, porque esto lo tienen en los apuntes, hágalo con calmita para que ejercite. ¿Ya? Esa expresión la reemplazamos los datos que ya obtuvimos y nos da que la segunda derivada es negativa, menos 813, por lo tanto digo, para t igual 9 se obtiene el van máximo. Eso si quiere, nos pedían la tierra. Pero si quiere lo grafica y le va a quedar un monicaco más o menos así. Ahí está hecho el gráfico en el Excel y se observa claramente que van versus tiempo, para t igual 9, el van es máximo. ¿Hay dudas, niños? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Este caería en la unidad 7, ¿cierto, profe? No, ¿O es la unidad 6? unidad 6. Ah, ya. Que para buscar el... Sí, esto es parte de la unidad 6. Bueno, y nos pedían encontrar la TIR. Recuerde que la TIR es aquella tasa de interés que hace el van igual a 0. Entonces, va a encontrar la TIR, hacemos el van igual a 0. De aquí. Vamos aquí, hacemos el van igual a 0. Para t igual 9, reemplazamos lo pertinente y la única incógnita es la TIR. Aplicamos logaritmo natural, que es la función inversa al Euler o Euler, y nos da que la TIR es aproximadamente el 25,6. Y una cuestión que es lo que les dije en la pregunta A, que no me reemplazaran en la sino hasta el final. Aquí tenemos una relación y que tiene que ver con lo que son las inversiones en general. Si se dan cuenta, la relación entre el tiempo óptimo y la tasa es directa o inversa. Directa. ¿Por qué multiplica? A ver, para allá. Ahí date cuenta, esto es una Ah, constante, inversa. Sí, inversa. es inversa. Y lo puede verificar con la derivada de t a d r, de t a d r es igual a menos 1 partido por r cuadrado. Relación inversa. Lo cual es obvio. Si usted destina la plata a colocarla en un proyecto y la tiene en posada me refiero sin darle movimiento, la tiene en un proyecto subluquita, en la medida que la tasa de interés bancaria sube, el costo de oportunidad de ese capital inmovilizado aumenta o disminuye. El banco está subiendo las tasas de interés que paga por los depósitos.
usted se le hace más barato o más caro tener la plata en la otra alternativa? ¿Más caro? Caro. El costo de oportunidad es mayor. Basta analizarlo. Fíjense, si la tasa en vez del 10 fuese el 20, ¿qué nos quedaría? 1 partido por 0,2, 5. 5 menos 1, 4. Habría que cortar el bosque al cuarto año. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad del dinero emposado o mantenido en el bosque se hace mucho más caro. Es mejor tener la plata en el depósito bancario. Por lo tanto, habría que tratar de liquidar la inversión. ¿Hay dudas? Eso es general. Aquí lo estamos viendo con este ejemplo. Estoy hablando de lo general, en la vida. Usted tiene un billetito en la casa, sacó los retiros que permitió la ley, producto de la pandemia, y los tiene en la casa, y los bancos están pagando cada vez una tasa mayor. A usted se le hace más o menos rentable tener la plata debajo del colchón. Niños, se le hace más o menos atractivo tener la plata en su casita debajo del colchón que en vez del banco, si el banco sube las tasas de interés por los depósitos. Niños, Es menos rentable. más rentable. Se te hace menos rentable tener la plata en la casa. Claro. Se te hace más atractivo el banco. Obvio, obvio. Ya, ese es el mensaje. Cuidado. Pero no pueden demorarse media hora para ese razonamiento, porque ustedes son grandes, ustedes son trabajadores. Esto lo deberían tener súper claro. Lo que pasa es que quizás nunca lo han pensado, pero empieza a pensar, esa es la idea. Eso es lo que yo pretendo con este curso, que aprendan a pensar. Lean este ejemplo. Este es un concepto íntimamente relacionado a lo anterior y que es el de vida útil económica. Ocurre que tal cual vimos en algún minuto, depreciación económica y depreciación contable, a pesar de que la que nos permite construir el flujo es la contable, nunca olvide que la depreciación económica tiene que ver con el valor de las cosas y que las cosas debieran valer lo que son capaces de generar, a lo menos. Aquí el concepto de vida útil económica tiene la misma connotación, es distinto al de vida útil contable y da cuenta de un activo, como por ejemplo aquí lo que tenemos en el ejemplo, un camión que según el fabricante, según lo que nos informa, tiene 5 años de vida útil contable. Aquí está. No obstante, ¿qué es lo que puede significar? Habrán empresas que si poseen un camión de estas características, lo vayan cambiando cada 5 años. Pero puede ocurrir que debido a los costos de mantención preventiva o correctiva, el desgaste, la depreciación que va sufriendo el camión, que en vez de reemplazarlo cada 5 años, convenga reemplazarlo cada 4, cada 3 o cada 2 años. Este ejercicio tiene un correlato con el ejercicio que vimos hace mucho tiempo atrás, que era el de la cañería que perdía gas y que teníamos la dicotomía o la diferencia entre la percepción del gerente de finanzas que decía que había que cambiarlo cada 15 y el gerente de operaciones que decía que había que cambiarla cada 10. Eso es lo que hay detrás aquí, el concepto de vida útil económica. La vida útil económica es la frecuencia con la cual se debe ir reemplazando la actividad. ¿Y por qué? Porque hemos de incurrir entre costos de inversión y costos de reparación menores que si nos dedicamos estrictamente a hacer los reemplazos según lo contable. En la generalidad de los activos, en el mundo real, la vida útil económica es menor que la vida útil contable. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Por aquí no, profe.
Vean el ejemplo y lo vamos a ir analizando. Y con eso vamos a terminar la clase hoy. Recuerden, la próxima semana hay control. El 6 de junio. Cuando terminen y lo hayan entendido, avísenme. Profe, Dígame. en la tabla el valor final del año se refiere al camión nuevo, ¿cierto? No, no. Al valor en el cual tú puedes liquidar el camión con 1 año de uso, o 2 años de uso, o 3 años de uso, etcétera. Ya. ¿Ya? Por aquí sí, profe. Los demás que van quedando. Sí, profe, también. Ya. Entonces, si se dan cuenta, al igual nos pasó con ese ejemplo de la cañería, el atributo distintivo era la vida útil. Uno decía reemplazar en ciclos de 15 años y el otro decía en ciclos de 10. Acá pasa lo mismo. No es lo mismo ir reemplazando el camión todos los años que cada 2 años, cada 3 años, cada 4 o cada 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Construir el perfil de cada una de esas situaciones. ¿Qué significa eso? Construir el flujo de caja, aun cuando aquí esencialmente nos dan costos, pero para cada una de las distintas opciones. Ponernos en el escenario que como lo hace mucha gente en la vida real, ¿eh? Hay gente que tiene una situación económica tal que puede ir cambiando su vehículo todos los años. Hay otros que lo hacen cada 2, otros cada 3, otros cada 4, otros cada 5, otros no tienen una frecuencia estable, pero ese es el concepto que hay detrás. ¿Hay dudas? No, ninguna, profe. No, profe. Esta materia, se lo he dicho más de una vez y desde el principio, sirve para la empresa, pero también nos sirve para lo personal. Aquí usted tiene que decidir cada cuánto tiempo va a ir reemplazando la lavadora, la secadora, el microondas, si es que tiene el hervidor, etcétera, por los costos que tiene que ir incurriendo, etcétera.
Esto es para la vida, estas materias son para la vida. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tal cual dije, construir el perfil a las 5 situaciones que se nos presentan. Entonces, como una vez más, esencialmente tenemos información de costos, lo que hacemos es construir los perfiles para cada una de las situaciones. Compramos el camión hoy día, nos cuesta 4 luquitas y media. Lo operamos durante un año, vamos a incurrir en un costo de operación de 3 lucas y lo vendemos al final del año en 3.003. ¿Me sigue o no? Sí, Sí, profe. Ahí está el flujo. Pero también podemos reemplazar el camión no cada uno, sino que cada 2 años. Incurro en un costo de operación el año 1 de 3.000, el año 2 de 3.200 y lo vendo al final del año 2 en 2.500. Pero también lo podemos hacer cada 3, cada 4 o cada 5 años. Estos datos son los de la tabla. 3.000, costo de operación primer año 3.000, 3.002, 3.500, 3.009, 4.004. Y los valores realizables netos. Lo podíamos vender en 3.003, 2.500, 2.000, 1.600 y 1.300. ¿Hay dudas? no, profe. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Entonces, con esta información, como ya tenemos los flujos, que esencialmente son costos, calculamos los VPC, los valores presentes de costos. Lo mismo que hicimos en el ejemplo de la cañería, pero hay que tener cuidado, porque ese valor presente de costo es indudable que a medida que más ocupemos el camión, tendrá que ir aumentando. Y va aumentando. Se cumple el prejuicio que podríamos haber manifestado. Pero ciertamente, y recuerden lo mismo que les dije en su minuto, esta magnitud estos costos son en términos absolutos. No están relativizados respecto del atributo distintivo. ¿Cuál es el atributo distintivo entre estos 5 perfiles? ¿Cuál es el atributo que distingue cada una de estas 5 opciones? La cantidad de flujo. No. Eso es una consecuencia. ¿Qué es lo que distingue lo uno de lo otro? La vida útil. La vida útil, la cantidad de años en las cuales estamos haciendo el reemplazo. Y nunca olviden cuáles son los costos relevantes en la toma de decisiones, los fijos o los variables. Los variables. Por lo tanto, aquí tenemos que relativizar respecto del atributo distintivo, de manera tal que haga las veces de una magnitud o de un costo variable. ¿Y cuál es el atributo distinto? El tiempo. Por lo tanto, relativizamos respecto del tiempo. ¿Y cuál es ese indicador que ya lo conocen? El CAWEB. Costo anual uniforme equivalente. El CAWEB. Costo anual uniforme equivalente. Costo anual uniforme equivalente. ¿Qué es lo que hacemos? Prorrateamos los valores presentes de costos en una anualidad durante la vida útil del proyecto. En el caso 1, ¿cuál es la vida útil de este proyecto? 1. 1, pero rateo por un año, 4.650. En este otro, ¿cuál es la vida útil? 2. Y así sucesivamente, pero rateamos en 2 periodos, en 3, en 4 o en 5. Y finalmente construimos el costo anual uniforme equivalente. Y como estos son costos, usted como empresa trataría de operar con un mayor o menor costo anual. El menor costo. Por lo tanto, ¿cuál es la vida útil económica del camión? 3. ¿Cada cuántos años te conviene ir reemplazándolo? Cada 3. Cada. Siendo que lo contable decía que la vida útil era 1. 5.
Ah, sí. La vida útil contable son 5 años, y esa es la información que nos dieron en la tabla. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Llegamos hasta aquí hoy día. Ya. Entonces, borro. ¿Estaba grabando, no? Sí, profe. Estaba grabando. Sí, Ah, profe, sí, 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 estoy está grabando. Sí. Sí. Ya, niños, recuerden, el próximo miércoles hay un controlcito. Ya, profe. Nos vemos, si Dios quiere, cuídense. Igual que profe, esté que esté bien. bien. Y esta clase la subo a más tardar el viernes. Ya, profe. Ya, chao. Chao, Chao, que esté profe, que bien. esté bien.